Nos aventuramos hacia la parte oeste del bosque en el piso 99, donde siempre hay una oscuridad sombría por todas partes. Observamos que la hormiga de rama, que estaba asustada por el zumbido de Aileen, se adentraba en un bosque oscuro y espeluznante. Pero, como la criatura caminaba torpemente, no se dio cuenta de la rama que sobresalía bajo sus pies y de inmediato se estrelló contra el suelo, lastimándose. Sabía que era torpe, así que quería levantarse. Pero de repente, vemos que una enorme mano hecha de rama empezó a acercarse sobre la cabeza de la criatura. En cuanto agarró de inmediato toda la cabeza del habitante verde, de repente, vemos que todo el cuerpo de la criatura ahora estaba envuelto en la rama del monstruo, que la estaba atacando. Todas las hojas de la hormiga de rama comenzaron a caer, mientras lentamente era consumida por el monstruo más grande, finalmente dejando sin rastro su existencia. Tan pronto como la hormiga de rama fue devorada, vemos que un árbol cercano a la mano de rama de repente adquirió múltiples ojos rojos, mostrando su enojo al máximo. Nos enteramos de que esta criatura viciosa se llamaba la hormiga corrupta. Comenzó a correr hacia las sombras del bosque junto con la mano de rama, que había capturado a la criatura verde. A medida que la escena se aleja, vemos que no era el único que estaba corrupto, sino que era todo un ejército de árboles con aspecto diabólico, acechando en las sombras, esperando a su próxima presa. Luego, nos trasladamos a la cueva una vez más, donde Sejún y todos los conejos estaban tomándote como viejos amigos. Llegamos al piso de la tribu del Lobo Plateado, donde todos estaban felices de que el ex capitán mercenario Lobo y sus subordinados finalmente regresaran al piso para alimentar a sus hijos. Era una atmósfera muy feliz, los niños estaban jugando y había muchas tiendas cónicas por todas partes. Aquí es donde vivía la tribu del Lobo. Un niño pequeño agradeció al jefe del lobo después de que le diera al niño una piraña frita para comer, diciéndole que disfrutara la comida al máximo. De repente, la esposa del jefe apareció por detrás, preguntándole si iba a irse de inmediato. Al escuchar esto, el jefe se levantó, diciéndole a la esposa que debía irse ya que la luna azul había terminado. Pero la esposa quería que el jefe al menos viera las caras de los niños cuando se despertaran y se enteraran de que su papá se había ido. Pero como el lobo ya había ido a conseguir leche, quiero decir, ahora tenía que servir al gran dragón negro, le dijo a la esposa que no había tiempo que perder y que debía regresar pronto al piso 99. Finalmente, todos estaban listos para despedirse del jefe y de sus dos ayudantes, quienes se dirigían al piso 99, con una sonrisa en sus rostros esta vez. Luego, cambiamos de escenario y llegamos al pueblo del pasadizo, donde vemos las ramas similares que se usaban como pasaje entre los pisos. Pero de repente, todas las criaturas del pueblo pueden escuchar los gritos de múltiples seres, mientras vemos que había algunos conejos grises que corrían por sus vidas, mientras el que parecía ser el jefe de los demás les decía a los dos que no debían ser atrapados. Pero un conejo ya estaba tan cansado que dejó de correr, debido al agotamiento. Pero de repente, vemos que un mercenario lobo marrón alcanzó a la linda criatura y estaba listo para atacar al conejo blanco. Hombre, aquí no estoy siendo racista, es su color. En fin. El lobo marrón tenía garras afiladas que usaba para atacar al conejo lindo, haciéndolo volar varios metros lejos de sus amigos, mientras se estrellaba contra el suelo. El conejo estaba ahora en las garras del mercenario lobo. De repente, vemos que otro mercenario lobo marrón miraba a los otros dos conejos que quedaban, quienes intentaban escapar. Los ojos del lobo estaban inyectados en rojo, llenos de intención de matar. Los lindos conejitos sabían que no podían hacer nada más que gritar. Pero de repente, el ruido de los gritos llegó a los agudos oídos del jefe de la tribu del Lobo Plateado, mientras intentaba averiguar de qué se trataba ese sonido. Viendo este cambio repentino de reacción, los secuaces querían preguntarle a su jefe si no iban a dejar el pueblo de inmediato. Vemos que el jefe conejo fue agarrado por el cuello por el mercenario lobo marrón, mientras que atrapó al otro con su pata. Preguntó a las pequeñas criaturas que estaban pensando mientras huían del jabalí salvaje. El mercenario estaba frustrado porque tenía que subir muchos pisos para atrapar a los malditos conejos esclavos que escapaban. Mientras tanto, el otro también agarró al tercer conejo, y con una sonrisa en su rostro diabólico, se burló de los conejos por siquiera pensar en escapar de los mercenarios. Decidió que hoy deberían tener algo de carne de conejo para el almuerzo, porque según él, no habría nadie que descubriera si faltaba solo un conejo. De repente, el lobo abrió la boca con sus afilados colmillos, listo para comerse al conejo gris en su mano, quien incluso cerró los ojos al sentir su muerte inminente. Pero de repente, un puñetazo feroz en la cabeza hizo caer al mercenario lobo al suelo, mientras el lobo también se mordía la lengua en el proceso y el suelo también se fracturaba. Vemos que no era otro que el jefe lobo de la tribu del Lobo Plateado, quien estaba allí para salvar a los conejos necesitados. Mientras la pequeña criatura caía,
el jefe simplemente lo salvó con una sola pata sin ningún problema. De repente, el segundo mercenario lobo marrón se dio cuenta de que quien golpeó a su compañero también era el subordinado de la cuadrícula, Elka. No podía entender por qué el jefe lobo los estaba atacando, porque solo eran los perseguidores que estaban fuera para capturar a los esclavos fugitivos y decidieron divertirse un poco. El mercenario también intentó amenazar al jefe, diciéndole que si la cuadrícula se enteraba de lo que había hecho, el bosque no estaría contento. Al escuchar esto, el jefe despectivamente le dijo al mercenario que no le importaba si el marrón le soplaba al jabalí salvaje sobre él o no. Pero el jefe estaba seguro de una cosa, que quería que los mercenarios se fueran antes de que clavara sus afilados dientes y colmillos en la parte posterior de sus cuellos. Esta amenaza sacudió al mercenario de arriba a abajo y decidió no meterse más con el jefe lobo. Agarró a su subordinado caído y empezó a dirigirse hacia la cuadrícula, mientras el esbirro del jefe lobo también se unió a él para salvar a los conejos. Se sorprendió de que el jefe no pudiera resistirse, e incluso cuando no era lo suyo, salvó a los conejos necesitados. Al escuchar esto, el jefe lobo solo pudo inclinarse, diciéndole a su esbirro que no pudo evitarlo. Pero de repente, llegó el segundo esbirro, preguntándole al jefe qué deberían hacer con los 3 conejos. Porque si los dejaban en el pueblo del pasadizo, estaban seguros de que las pequeñas criaturas serían capturadas nuevamente por los mercenarios lobo. Vemos que los conejos temblaban de miedo, como si tuvieran una fiebre ardiente debido a todo el miedo y la carrera. El jefe suspiró mientras ordenaba a sus esbirros que llevaran a los conejos con ellos en el viaje. Pensó que estos conejos podrían ser de alguna ayuda para el dragón negro. A medida que la escena cambia, vemos a Sejún de pie en el suelo, diciéndole a todos que tiene un gran anuncio hoy. Sejún estaba feliz de que su maná finalmente hubiera alcanzado 10 después de comer los cultivos del Bon Azul. Pero esta noticia fue tan decepcionante que Sejún ni siquiera recibió una reacción del 1%, como esperaba. Teo lo miraba de reojo, mientras que los conejos no podían creer que fuera algo tan trivial lo que el presidente quería contarles. Finalmente, Teo no puede resistirse y le pregunta a Sejún si tener solo 10 de maná era algo de qué presumir. Pero Sejún inmediatamente detuvo a Teo para que no dijera nada más, ya que les dijo a todos que también había algo más en el anuncio. El granjero de la torre sacó inmediatamente las entrañas de la anguila gigante, mientras les decía a todos que debido a este aumento de maná, ahora puede comer las entrañas de la anguila gigante, lo que significa que finalmente puede obtener una nueva habilidad. Pero ni siquiera esto tuvo efecto en los monstruos, ya que Teo le preguntó al presidente si ahora podía irse a dormir tranquilamente. Ante esto, el presidente declinó con autoridad, diciéndole que solo podía irse después de que Sejún pudiera ver su nueva habilidad. Con un poco de frustración en su rostro, Sejún comenzó a devorar las entrañas de la anguila gigante, mientras disfrutaba del sabor de la soda de naranja. No podía creer lo delicioso que era lo que comía. De repente, múltiples notificaciones aparecieron, diciéndole al granjero de la torre que había consumido las entrañas de la anguila gigante, y debido a ello, había aprendido la habilidad lluvia y trueno nivel 1. Incluso Sejún estaba sorprendido, sabiendo que esta vez, no había adquirido ninguna habilidad, sino que la había aprendido. Pero se sintió como un pinchazo en el corazón del granjero de la torre, ya que la ventana de notificación le dijo a Sejún que como carecía de una cantidad significativa de maná para usar correctamente la habilidad de lluvia y trueno. Por seguridad del usuario, la capacidad de hacer llover y lanzar truenos ha sido sellada. Ahora Sejún solo puede crear las nubes y usar la lluvia y el trueno desde esa nube. La notificación describía que cuanto más maná tuviera Sejún, mayor sería el tamaño y la densidad de la nube. Pero todo esto era incomprensible para Sejún, mientras comenzaba a gritarle al sistema, diciéndole que no había ningún requisito de más maná cuando leyó la descripción de la habilidad antes. No podía entender cómo la habilidad podía llamarse lluvia y trueno, cuando no había ni lluvia ni trueno en ella. Pero como Sejún estaba frustrado, decidió usar la habilidad de nubes oscuras de todos modos. Una gran cantidad de aire comenzó a elevarse sobre el suelo mientras se formaba en una nube de color oscuro. Vemos que la nube era tan pequeña que ni siquiera cubría adecuadamente al granjero de la torre. Este espectáculo decepcionante dejó a todos en estado de shock, y solo el oso bebé era el único que aplaudía este increíble logro de su papá. Esto fue como un shock en cada capa del cuerpo de Sejún mientras se desplomaba, pensando que incluso después de usar un tercio de su poder mágico, solo había creado un pequeño tamaño de la nube oscura. Incluso los conejos estaban listos para irse, ya que tenían trabajo pendiente que completar. De repente, Teo comenzó a palmear al presidente, diciéndole que no se desanimara, porque incluso si era débil, seguía siendo el presidente. Sejún no estaba de humor para ningún sarcasmo, y le preguntó al mercader de gatos si lo que estaba diciendo se suponía que lo reconfortaba.
Pero de repente, el oso bebé se acercó al granjero de la torre con un sonido sordo y una sonrisa en su rostro, diciéndole que lo que hizo su papá fue genial, porque incluso podía cubrir el sol. Estaba seguro de que su papá lo haría más grande y más grande más tarde, ya que era el mejor. Al escuchar esto, Sejún lloró con lágrimas de felicidad, al darse cuenta de que solo el oso bebé era el único para él en todo el piso 99. Inmediatamente abrazó al oso, diciéndole que su papá estaba muy feliz por estas amables palabras suyas. De repente, incluso Teo le dijo a Sejún que no era tan malo, porque ahora el sol no le deslumbraba el pelaje y los ojos. Incluso quería que Sejún moviera un poco la nube oscura hacia el lado del gato, para que él pudiera echarse una siesta. Pero ante esto, nuestro chico se estaba frustrando, diciéndole al gato que simplemente era molesto. De repente, Sejún escuchó una voz familiar detrás de él, que le dijo que habían regresado. No eran otros que los 3 lobos, que todavía se dirigían a Sejún como el gran dragón negro. Pero tan pronto como Sejún se levantó para dar la bienvenida a sus empleados, se sorprendió al ver a 3 conejos grises, escondiéndose del presidente con miedo. Sejún preguntó inmediatamente a los lobos quiénes eran los conejos grises, pero antes de que el jefe pudiera responder, el conejo gris juntó inmediatamente sus lindas manos, haciendo una súplica a Sejún para que por favor no los comiera. Incluso nuestro chico se sorprendió por esta revelación, mientras se daba cuenta de que los conejos estaban llenos de cicatrices y mordeduras por todo el cuerpo. Sejún intentó preguntar a los lobos una vez más dónde encontraron a los conejos, pero antes de que el lobo pudiera responder, todos oyeron el ruido de las tijeras de la madre coneja, cayendo al suelo. Al darse la vuelta, vieron que el padre y la madre coneja estaban en profundo shock al ver a los conejos grises. El conejo granjero no podía creer que los conejos grises aún estuvieran vivos. Incluso los conejos grises parecían conocer al padre y la madre coneja, ya que tenían una sonrisa en sus rostros cuando se miraban el uno al otro. Todos estaban conmocionados hasta el núcleo, mientras los conejos blancos corrían hacia los conejos grises y los abrazaban varias veces. Sejún quería saber qué estaba pasando allí, ya que también estaba sorprendido de saber que los conejos blancos y los conejos grises se conocían de antes. Y con eso, este capítulo llega a su fin. Espero que les haya gustado el video de hoy, y si fue así, denle al botón de me gusta. También consideren suscribirse con la campana de notificación activada para ser notificados tan pronto como se lance un nuevo video en el canal.